del 1 al versículo 6. Ahí tiene un encabezamiento que dice el mensaje a Sardis. Vamos a leer el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda, y arrepiente, pues si no vengas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que nos abras los ojos del entendimiento para recibir este mensaje que el Espíritu dice al final, dice a las iglesias, no solo a estas 7 iglesias ubicadas en Asia, sino que está hablando a las iglesias en el tiempo antes que Cristo venga por segunda vez. Oramos para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda guiar nuestra mente y nuestro corazón para discernir correctamente la palabra. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Ustedes saben en la historia bíblica, hermanos, que Saúl fue rechazado por Dios por su desobediencia. Y Dios habla al profeta Samuel que vaya a ungir al nuevo elegido para ser en el futuro el rey de Israel. Y este profeta se va a un pueblo pequeño llamado Belén para elegir como rey a un hijo de un hombre llamado Isaí, que tiene varios varones. Samuel creía, fíjense bien lo que él creía, que el que iba a ser ungido como rey debería ser un joven de apariencia externa, una apariencia elegante, bien fornido, podemos decir, porque él pensaba que ese sería el varón que Dios iba a elegir correcto. Sin embargo, al final Dios elige a un jovencito llamado David. Esta narración bíblica nos enseña, según vemos en el texto del primer libro de Samuel, capítulo 16, del 6 al 7, que solamente Dios conoce en forma integral, completa, la conducta humana. Solo Dios la conoce perfectamente. Vamos a ver el texto. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Veamos lo que dice el texto. En el versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, es decir, vio un varón elegante, posiblemente de buena contextura física, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Habían varios hijos, pero este era el más fornido posiblemente. Y Samuel dijo: aquí está presente el ungido de Jehová para ser rey en el futuro.
dice el versículo 7, respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, amados hermanos, aprendemos del texto, según la palabra, que Jehová conoce a profundidad y a forma integral, completa, perfectamente, la conducta individual de cada ser humano. Por esta razón, he justificado el tema del mensaje que dice: yo conozco tus obras. Así se titula el mensaje de esta tarde. Yo conozco tus obras. Y vamos a estudiar el examen que hace Jesucristo de la iglesia de Sardis, amados hermanos, bajo 3 interrogantes. Vamos a estudiar el texto bajo 3 interrogantes. Primero, ¿cuáles son las características de una iglesia muerta? Segundo, ¿cuáles son las características de una iglesia viva? Y tercero, ¿en qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Vamos a hacer una exposición bíblica sobre estas 3 interrogantes. Yo considero importante dar un breve análisis de la situación geográfica de Sardis y de hacer un breve comentario de la introducción de este mensaje. Sin embargo, me voy a limitar por esta ocasión a no dar detalles históricos sobre la situación geográfica y un poco de cultura de esta ciudad llamada Sardis. Y no voy a explicar la introducción, en que tiene un gran valor teológico explicar la introducción de esta carta, de este mensaje. Me voy a ubicar a responder las 3 preguntas. ¿Cuáles son las características de una iglesia muerta? ¿Cuáles son las características de una iglesia viva? ¿Y en qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Sobre estos 3 puntos vamos a trabajar teológicamente. Comencemos con el versículo 1, que dice así. En la sección B, voy a dividir el texto del versículo 1 en 2 partes, sección A y sección B. Vamos a trabajar con la sección B. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solo Dios conoce en forma integral nuestra conducta cristiana. Versículo 1, sección A. Solo el Señor conoce en forma plena hasta las intenciones de nuestro corazón. Solo el Señor conoce perfectamente cuál es nuestra forma de actuar. Aún no está formado el pensamiento en el cerebro cuando Dios ya conoce todo lo que vamos a decir. Esa es la profundidad de la sabiduría perfecta del Señor. Los creyentes que aparecen en el versículo 1, sección B, es que muchas personas estaban muertas espiritualmente, pues no estaban redimidas ni regeneradas, que equivale a que no habían nacido de nuevo. Solo pienso, hermanos, en una ocasión visité a mi hermana. Ella está congregándose y tenía como visita a un
creyente. Decía él que era creyente en una iglesia, pero tenía una forma de hablar como un mundano. No tenía una expresión cristiana, sino que se le notaba en su corazón, en sus expresiones, que era un mal creyente, hermano. No les puedo explicar desde acá las cosas que él estaba contando, porque son bastante dañinas a la moral. Y le pregunto a mi hermano, ¿y este señor dónde se congrega? Ahí va a la iglesia donde yo le digo yo, no tiene estilo de cristiano en su forma de hablar, habla tantas cosas malas que da la impresión de que es un mal creyente. Sí, me dice mi hermana, es un hombre de mal testimonio. Ella misma lo conocía de tiempo, que era un mal creyente. Este es el problema que tenía esta iglesia, hermanos. Según vemos en el versículo 1, sección B, que tiene el nombre, que significa que decían, somos cristianos y tenemos vida en el Señor. Como hay veces algunas personas cantan, ¿verdad?, algunos cantos que no son la realidad de lo que está en su vida, en su experiencia. Algunos cantan de que son buenos cristianos, pero en su corazón no está Cristo Jesús. Lo que está es que habita una conducta insana, contraria a los valores del reino de Dios. Eso es lo que habita en su corazón. Y decían ellos, somos cristianos y tenemos vida en Jesús. Pero la realidad de su conducta demostraba todo lo contrario, que no tenían vida ni caminaban con Jesús. Por esta razón estaban muertos en su pecado. Voy a hablarles algo muy interesante y quiero que le pongan atención a lo que voy a decir. Este es el problema de las mega iglesias. Acuérdense que hay iglesias pequeñas numéricamente, aunque el templo sea grande físicamente como el que tenemos nosotros. Tenemos un templo con capacidad quizás para 200 a 300 personas, ubicando algunas sillas al final, pero la asistencia es poca. Y hay iglesias que decimos mega iglesias, son aquellos templos, hermanos, que fueron hechos para que puedan congregarse más de 1000 personas, 2000, 3000. Esto le llamamos mega iglesias. Podría hacernos la pregunta que le hicieron a Jesús. A Jesús le hicieron la pregunta, porque eran multitudes que seguían a Jesús. Le dijeron, Señor, ¿todos estos son salvos? Y el Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces podríamos pensar que no toda esa gente que está en las mega iglesias son fieles a Dios. Por supuesto que hay gente fiel, hermano. No quiero decir que en las mega iglesias no haya gente que es fiel al Señor, mediamente tenga la sana doctrina. Hay gente fiel. Veamos lo que dice Mateo 7:21. Vamos a ver qué dice el texto de Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice la palabra de Dios así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podríamos pensar que en las mega iglesias hay iglesias que tienen 3.000, 4.000, 5.000 miembros. En Estados Unidos hay iglesias, en Guatemala hay una iglesia que tiene miles y miles de gente. En Estados Unidos hay iglesias que tienen un mezanine, una parte alta, porque ya no cabe la gente en la parte baja. Y ahora lo han hecho de 3 plantas, porque ya no cabe. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús.
No quiero decir que las pequeñas iglesias son todos aguas. Entonces dice el pastor que no hay que congregar en mega iglesias porque allí son pocos los salvos. No estoy diciendo eso. Porque alguien por ejemplo está congregando en una iglesia pequeña porque ahí todos son salvos. No estoy diciendo eso. Aún en los pequeños grupos, hermanos, de una iglesia pequeña, numéricamente, habrán personas que también no están bien con el Señor y están en calidad de ser infieles ante Dios. Porque el problema del pecado, hermanos, no es que no seamos pecadores, porque somos santos pecadores, ¿cómo es eso? Dada la debilidad humana, siempre estamos expuestos no solamente a ser tentados, sino a caer. Y eso es lo más grave. La tentación es un paso para pecar, pero lo grave es el hecho. Eso sí es grave, porque estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, hacer del pecado un hábito sí es grave, hermano. Nosotros tratamos de no pecar, aunque tenemos debilidades como humanos, pero el pecado no debe ser un hábito permanente en la vida del ser humano. Estos creyentes creían que eran cristianos y tenían vida espiritual, pero la realidad es que estaban muertos en delitos y pecados. Mire lo que dice el texto, que tienen nombres, que se decían cristianos y de que tenían vida, pero la realidad del diagnóstico de Jesús es que estaban muertos. El Señor Jesús hace un análisis de la vida espiritual de esta gente. Vamos a analizar el estado espiritual según la Biblia que Jesús hace de esta gente. Versículo 2. Sé vigilante. El Señor les aconseja a esta gente que despierten porque están dormidos. Por eso les dice sé vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? Haz un análisis constante de tu vida. ¿Cómo andas con Dios? Estos creyentes poco a poco iban perdiendo la obediencia a la palabra de Dios. Algunas acciones buenas que hacían se estaban extinguiendo. Mire lo que dice el texto. Y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que estaban perdiendo aún el deseo de orar. Estaban perdiendo la lectura constante de la palabra, porque ya su vida andaba en mucha desobediencia delante de la presencia del Señor. Aún algunas cosas buenas que haces se están extinguiendo, se están casi muriendo ya. Quizá posiblemente la asistencia a las reuniones cristianas cuando no hay una justificación para hacerlo. Hay personas que por cuestiones de salud, hay personas por cuestiones de vejez y hay personas por cuestiones de trabajo. Tal vez no puedan congregarse muy constantemente, pero pudiéndolo hacer, hermano, estamos quebrantando la palabra de Dios cuando dice no dejen de congregarse, como algunos tienen el hábito ya de no congregarse, pudiéndolo hacer. En el día del juicio será triste y lamentable que muchos creyentes infieles al Señor que el Señor les diga no entrarás a la vida eterna porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Imagínense qué triste y lamentable que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga tú no vas a entrar a la vida eterna porque no he hallado tu conducta correcta dentro del caminar cristiano. No le he hallado correcto. Ese es el texto que estamos leyendo, dice versículo 2, sección B, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. He hallado que tú eres un hombre infiel. Constantemente cuando te enojabas decías malas palabras y nunca te arrepentías. Nosotros tenemos que hacer del arrepentimiento una oración constante
pasado, del presente y del futuro, pero esto no justifica. Parece, bueno, como Dios ya perdonó mis pecados futuros, los pecados, porque ya están cubiertas con la sangre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, porque estas expresiones no vienen de Dios, vienen de Satanás para engañarnos, para facilitarnos el acceso al pecado. Qué triste va a ser, porque dicen que habrá sorpresas que no prevén. Delante de Dios tenemos que tener la seguridad de la salvación. No morirnos con la idea, a ver si me salvo. Qué triste y lamentable que alguien esté en paso de muerte y diga, ¿quién sabe si me pueda salvar? Como que la salvación sería como cuestión del azar o de la suerte. Como raspar el otín. La salvación no es como raspar el otín, que Dios esté, vaya, aquí está el otín de tu salvación, mira, raspar, a ver si yo salgo. Eso no es así. Y cada quien raspando el otín, ay, me salió bien, voy a salvarme. ¿Qué dice? Sos salvo. La salvación no es por raspar un ejemplo. La suerte, hermano, a través de raspar un premio de lotín, no es así. Tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo para con Dios. Hacer un examen de conciencia. ¿Dónde le estamos fallando al Señor? Y tomar el camino del arrepentimiento. Mire lo que dice el texto. Acuérdate de lo que ha recibido. ¿Qué es lo que han recibido, hermano? Sino el mensaje de la salvación. Eso han recibido ellos. El mensaje de la salvación. Y lo han oído. Porque el oído juega un papel fundamental, el área auditiva. Porque del oír viene la fe. El oír la palabra de Dios. El problema de esta iglesia, ¿por qué estaban muertos? Era porque, de acuerdo al texto, no habían guardado la palabra. Solamente habían oído la palabra. La palabra trascendió al área cognitiva, al cerebro, pero no llegó al corazón, hermano. El área afectiva, el área volitiva, que tiene que decir con la voluntad de acción, solo se quedó en la teoría, como mucha gente que dice, yo conozco la palabra. Si yo fui cristiano por un tiempo, es decir, la palabra de Dios no llegó a su corazón, hermano. No hubo una transformación de vida, no hubo un nacer de nuevo. Se quedaron en la teoría y no pasaron a la práctica. El mensaje del Evangelio debe ser teórico práctico, hermano. Así debemos defender el Evangelio de Cristo Jesús. Teórico práctico. ¿Qué medicina le va a dar Dios a esta gente que está con una enfermedad terminal que los va a llevar a la condenación eterna si no cambian de actitud? Vea lo que dice el texto. Arrepiente. Tienes que hacer un análisis de cómo está tu vida, tu conducta delante de Dios, y tienes que tomarte la medicina única que te puede salvar, que es el arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Si ellos no se arrepienten, va algo parecido, amados hermanos, como cuando un perro contaminado con la rabia mordía a una persona. La persona en la antigüedad, antes de inventarse la vacuna antirrábica, tenía que ordenar su casa porque iba a morir. Gracias a Dios por los científicos, ¿verdad? O el científico que diseñó la vacuna antirrábica, que si se la aplican correctamente y a tiempo, la persona no va a morir de rabia. Es la única medicina. No hay antibióticos, no hay analgésicos, no hay nada que lo pueda curar. Solo la vacuna antirrábica es la única que lo puede salvar. Entonces la medicina que puede ayudar a esta gente a salir de esa muerte espiritual es a través del reconocimiento de que tienen hábitos constantes, pecaminosos,
que los van a inducir a la condenación eterna si no toman la decisión de la única medicina que Jesús les ofrece. El diagnóstico médico de Jesús está demostrándole a estos creyentes que tienen un daño espiritual profundo y que solamente el arrepentimiento puede ser la medicina eficaz para curarlos. Arrepiéntete. Pues si sigues dormido, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Aquí no está hablando de la segunda venida de Jesús. Está hablando de que Jesús va a llegar a esa iglesia, no físicamente, sino que de alguna manera va a tener que impartir juicio sobre muchas vidas, hermano, para hacerlo entender, porque no entienden de otra manera. Si no estás despierto, vendré a ti, así dice el texto, ¿no?, como ladrón, decir que no vas a saber ni a qué hora voy a llegar, porque no vas a saber la hora. El Señor va a llegar a esta iglesia y va a emitir sentencia de juicio sobre muchos hermanos que no toman en serio la palabra del Señor. Hay gente que no toma en serio la palabra del Señor. Había un señor que estaba oyendo la palabra de Dios, pero estaba muerto. No faltaba el culto, hermano. Todos los días estaba en el culto y era el primero en llegar. Y el problema de él es que antes de ir al culto se embriagaba. Llegaba tomado a la iglesia y se sentaba en la última mano. Tomado llegaba. Pero no faltaba los cultos. Y era el primero que llegaba. Y yo lo miraba porque yo me congregaba en la iglesia. Yo no era pastor de mi iglesia, pero ahí me congregaba. Era un señor alto, moreno, y bien, moreno pero un poco chapudo, del calor del licor. Y la gente le dice, hermano, no falta la iglesia, pero siempre está tomando. Aquí estaban estos creyentes, ¿verdad?, que estaban en el camino de Dios, pero estaban perdidos por su desobediencia. Entonces, amados hermanos, el Señor va a llegar con juicio a la vida de muchas personas si no toman en serio la palabra de Dios. El Señor llegará a esta iglesia en forma súbita e inesperada para traer juicio por su desobediencia. Esto no se refiere a la segunda. ¿Saben ustedes que el mensaje que yo estoy dando no es para aplaudir al pastor? Porque hay mensajes que la gente debe decir, nadie me va a aplaudir por lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes que cuando uno dice un predicador y el Señor viene para recompensarnos y dar vida eterna? Lo que yo estoy diciendo, nadie lo va a aplaudir. Nadie. Porque estas predicaciones son eficaces en los tiempos. Porque lo que trata el pastor es quedar bien con la gente. Y que la gente se sienta bien en la iglesia. Por eso yo siempre pienso que una iglesia con sana doctrina y con seriedad en la palabra no va a crecer mucho. No es que justifique la pobre asistencia que tenemos. No estoy justificando eso. Pero la gente siempre busca una iglesia que se adapte a la mala costumbre que tiene, imagínense. Qué problema, como que había un señor que tomaba. Y cuando el predicador de vez en cuando hablaba de que los borrachos no traen al reino de los cielos, se iba. ¿Y sabe qué decía al que estaba en la puerta? Sí, Dios es amor. Así le decía el portero, Dios es amor. Y se de otra iglesia. Y allá el predicador hablando que Dios los va a bendecir. Este es buen mensaje de Dios. Este mensaje está bueno. Cuando hablaban de la prosperidad, de la bendición, y hay que hablar también, no en forma excesiva, como hablan nuestros señores de la teoría de prosperidad, que solo de eso hablan. Pero también es válido decir que Dios nos va a prosperar y bendecir. Pero no vamos a hacer una teología constante y permanente para crear expectativas como que vamos a ser ricos porque tenemos fe en Cristo. Eso es incorrecto. Pero también tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Habrá tiempo que vamos a predicar el que habita la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando uno predica así,
Estas son algunas características de una iglesia muerta. Por eso no podemos venir a acusar a la iglesia que está muerta solo porque hay un grupo pequeño y porque no danzan, ni brincan, ni hablan en lengua. Eso no. Esas no son características de una iglesia que no tiene vida porque no grita. No es eso. Las características de una iglesia muerta es porque la gente anda mal delante de Dios. Esa es la característica fundamental. No porque sea, solo porque hay 12 personas. Esta iglesia está muerta. Porque no cantan. Ay, no. Esas no son características de una iglesia muerta. Entonces yo creo en la adoración porque es bíblica y tenemos que adorar al nombre del Señor porque es correcto, pero es un valor agregado. Pero lo más fundamental es vivir de acuerdo a la palabra, y cuando usted vive de acuerdo a la palabra, en los íntegros es hermosa la alabanza. Mire qué bonito, en los íntegros es hermosa la alabanza. No caigamos en el error de los judíos, ¿verdad? Que cuando prosperó el pueblo de Israel, algunos patrones de algunos judíos los maltrataban en el día y en la noche levantando las manos así, ay Señor, y unos grandes maltratadores de la gente. Por eso Dios les dice: estoy cansado de los cultos de ustedes, estoy cansado de la música. Pero no es que Dios aborrezca la música, si no, estoy cansado de las actitudes de ustedes que en el día dañan a la persona, en la noche aparecen como piadosos, que solo lo blanco de los ojos se les mira cuando miran para arriba. Ese es el que está atacando el profeta. No es que no esté de acuerdo en la música, no es que no esté de acuerdo en levantar las manos, hay que hacerlo. Lo que Dios no está de acuerdo es tratar de engañar a la gente. Engañarlos. En el día eran malvados y en la noche cantando y doblado la cabeza como justo. Esto no está correcto lo que están haciendo. Un pequeño remanente de la iglesia en Sardis caminaban con Dios en forma integral, completa. Versículo 4. Vamos a ver las características de una iglesia que tiene vida. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, imagínense. ¿Qué problema en la iglesia de Sardis? Que son pocos los que caminaban rectamente. Yo no quiero decir de verdad que en una iglesia de 100 personas, solo 15 son las que van a ser salvos. No puedo descifrar esos misterios que pertenecen a Dios. Yo no puedo decir, miren, como yo diría, mire, aquí voy a contar cuántos hay. Mire, la verdad que Dios me está revelando que solo pongamos un ejemplo, vamos 30, dice el Señor que solo 14 se van a salvar. Ese secreto le pertenece a Dios, porque Dios sabe que algunas personas que andan mal van a terminar bien, y unas personas que han comenzado bien van a terminar mal. Yo no digo que es mejor comenzar mal para terminar bien, no estoy diciendo eso, que hay que pecar para que al final nos arrepintamos y nos corrijamos, no estoy diciendo eso. Pero hemos tenido la experiencia de hermanos que han comenzado muy mal y al final Dios me los ha enderezado. Mire qué interesante, Dios los ha enderezado. Y hay personas que han caminado bien y al final de sus vidas se van para la presencia del Señor en forma torcida y pecaminosa. Bueno, allí sería de analizar la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo estamos delante de Dios, y permitamos que Dios nos vaya corrigiendo, porque el propósito de que Cristo iba a llegar a esa iglesia era para corregirlos y para enmendarlos, para encarrilarlos al camino de Dios. Ese es el propósito de Jesús a esa iglesia, para corregirlos, porque eran pocas personas que no manchaban sus vestiduras. Es decir, que se mantenían orando al Señor para no contaminarse con el pecado, para no hacer las cosas que le desagradan al Señor. Y andarán conmigo, dice, está hablando al final,
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque lo merecen, son dignas. Estas personas que están caminando en el presente conmigo, que caminan rectamente, dice Jesús, van a caminar al final en el reino de Dios, van a caminar conmigo, porque merecen estar en la presencia de Dios, porque creyeron en mi nombre y tomaron muy en serio la palabra de mi Padre Celestial. Vamos a hablar de una cosa muy interesante. Vamos a hablar sobre la seguridad de nuestra salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Así hacían en las costumbres del Medio Oriente. Las personas victoriosas siempre tenían una vestidura blanca. En el mundo secular, si hablamos en el mundo espiritual, habrán vestiduras blancas para los creyentes que caminarán con Cristo para siempre en la presencia de Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay que tener cuidado con estos textos, porque un predicador, aunque conocer el nombre, no lo voy a decir, no es mi intención denigrar a ningún predicador, de ninguna manera lo voy a hacer. Pero él predicaba por la radio. Cuando dice el texto, borraré su nombre, significa de que Dios lo puede borrar. Él se imagina que Dios está con un borrador allá, ¿verdad? Y, ya que cuesta, ya lo voy a borrar. Ya no te nada, pongámoslo de nuevo. Y el cuaderno de Dios está bien manchado de tanto borrar. Esto no es así. ¿Qué significa no borraré su nombre del libro de la vida? Vamos a tratar de interpretar lo que quiso decir Jesús. Lo que quiso decir Jesús, no lo borraré, da a entender que las personas que están en el libro de la vida no van a ser borradas. Eso significa la seguridad de la salvación. Eso significa. No está diciendo, bueno, es que ya. Y le dice un ángel, mira, borrémoslo. Y el borrador del lápiz de Jesús se está gastando de tanto borrar. Mira, allá reconcilio, pongámoslo de nuevo. No es así. Vamos a explicar que cuando dice no borraré significa la seguridad que los que están inscritos en el libro de la vida no van a perder la bendición de vivir eternamente en el reino. Eso significa el texto. Veamos lo que dicen algunos estudiosos de la Escritura, que usan algunos textos y son muy escasos. Fíjense que cuando la Biblia habla, cuando se pone como incierto la seguridad de la salvación, tenemos muy escasos los textos y que han sido mal interpretados. Resulta de que una tradición de cristianos, especialmente los seguidores de Juan Wesley, algunos de ellos, y los de Armini, que era también un escritor bíblico del tiempo pasado, enseñaban que existe la posibilidad, fíjense bien lo que enseñaban, de que un escogido de Dios pueda perder la salvación. Así decían ellos. La tradición wesleyana y la tradición arminiana decían que había posibilidad que un nacido de nuevo, que un escogido de Dios puede que pierda la salvación. Así enseñaban. Sin embargo, la mayoría de teólogos muy versados en las Escrituras, que han dedicado su vida para estudiar la palabra, y que un teólogo también vive de acuerdo a la palabra, no solamente es escritor bíblico, sino que vive la palabra, enseñan que el creyente escogido por Dios y que ha nacido de nuevo no puede perder la salvación, pues todos los que han sido escogidos por Dios y han nacido de nuevo, Dios ha dado una palabra, varias palabras de seguridad, hermano. Veamos lo que dice Juan 6:38. Vamos a leer capítulo 6, versículo 38. Veamos lo que dice.
Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo, fíjense bien, que todo lo que Él me diera, o sea, si nosotros hemos creído en Jesús, ha sido una obra de Dios a través del Espíritu Santo, hermano. No pierda yo nada en lo absoluto, todo en lo absoluto. No pierda nada de los que han sido escogidos, seleccionados por Dios para salvación, sino que lo resucite en el día postero para entrar al reino de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. Ahí tenemos la seguridad que da Jesús a los que creen en su nombre por obra y gracia de la misericordia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Y si así como leemos este texto, hermanos, podemos leer varios textos que nos dan la seguridad de la salvación que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos buscar también algunos textos que nos hablan de la seguridad de la salvación, que es una variedad de textos. Si usamos la carta a los hebreos, veamos la carta a los hebreos, para cuestionar la salvación, estamos mal ubicados bíblicamente. Porque cuando el autor de los hebreos habla de algunos que han retrocedido para la perdición, está hablando de algunos judíos que tenían simpatía por el mensaje de Jesús, pero no habían caminado con Jesús, ni habían nacido de nuevo. Solamente les gustaba escuchar el mensaje de Jesús. Y cierta gente valoraba que seguir a Cristo era un costo muy fuerte, y volvían a las tradiciones salvíficas según el lineamiento de los judíos a través de los sacrificios. De nada les va a servir haber conocido el Evangelio, de nada les va a servir Cristo. Así lo dice Pablo a la iglesia de Gálatas: si ustedes regresan y rechazan a Jesús para seguir los lineamientos judíos para la salvación a través del sacrificio, de nada les va a servir Jesús. Han caído en el sentido del conocimiento que lleva a la vida eterna, que es a través de Jesús. Entonces, amados hermanos, podemos ver también el texto que menciona Juan capítulo 10. Veamos Juan capítulo 10, versículo 27. No vamos a leer todos los textos de la seguridad de la salvación, algunos, por lo menos todos que son bien fundamentales. Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice la palabra de Dios así. Veamos lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, por eso no. Cuando Jesús dice no los conozco, está hablando de gente que no vivían de acuerdo a la palabra, porque Jesús conoce sus ovejas. Él conoce exactamente quién es su pueblo que camina con Él, porque dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando oyen la voz del Señor, caminan con Él en obediencia a la voluntad del Padre. Y yo las conozco y me siguen. Por eso, una de las evidencias de la salvación es la perseverancia, la fidelidad hasta el último día de nuestra vida. Es una evidencia, pero no es la única. La evidencia más fundamental es haber caminado con Jesús y obedecido su palabra y confesar en el tiempo de estar consciente antes de morirse: yo sé para dónde voy,
voy a la presencia del Señor. Y esto no lo dice humanamente, esto lo está diciendo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque cuando el texto dice que perseverar hasta el fin será salvo, habría que interpretar lo que se relaciona con la perseverancia en los tiempos de persecución. Porque entonces sería la perseverancia, sería el único camino de salvación. No. La perseverancia es una de las tantas señales de la salvación, pero no es la única. Cuando dice que persevera hasta el fin será salvo, está hablando de los tiempos de persecución. Que se mantenga firme a pesar de las presiones que le hagan para que renuncie a su fe, se mantiene firme hasta el final, será salvo, porque mantiene la fe en Cristo Jesús. A eso se refieren esos textos. Entonces, a manera de conclusión, amados hermanos, la forma de vida de las pocas personas fieles al Señor en la iglesia de Sardes son las características de una iglesia viva. Las características de una iglesia viva es que vive en comunión con Jesús y practica la palabra de Dios. Pero no se puede juzgar a un grupo pequeño porque no hablan en lengua, no danzan, y decir, ustedes están muertos porque van poquito. No se puede juzgar así. Puede ser que dentro de un grupo pequeño más de alguna persona no está caminando con Jesús. Pero no podemos juzgar a todos por una persona. Ni podemos decir, miren, las iglesias todos están perdidos, ¿no? Si es una iglesia que tiene buena doctrina y buena práctica del evangelio, habrán muchas personas de esas mega iglesias de 3.000, 4.000 personas que están caminando con Jesús. Y una iglesia pequeña, que hay como 30, 40, no podemos decir, pues son unos grupos pequeños, es algo uno, ¿no? Puede ser que en un grupo pequeño también hayan personas que no caminan con Jesús. Pero no podemos juzgar a una iglesia porque no tiene expresiones externas que tienen otras iglesias con sus costumbres litúrgicas de valorar y decir están muertos porque no cantan fuerte. Eso no es correcto. Una iglesia muerta es una comunidad de creyentes que no han nacido de nuevo y por consiguiente no tienen la experiencia de una verdadera conversión. Una iglesia viva es una comunidad de creyentes fieles a la palabra de Dios, que sí han nacido de nuevo y que viven una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. La seguridad de nuestra salvación está escrita en la revelación divina, que declara que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. También tenemos una seguridad de que vamos a perseverar hasta el final fieles a la palabra de Dios. Y con este texto termino. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahí vamos a terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Veamos cómo dice el texto. Primera de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si Dios no nos guardare con su gran poder, hermano, ni un día pudiéramos perseverar en la fe. Caeríamos en el pecado. Pero Pedro dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Nuestra confianza en Jesucristo activa el poder de Dios para guardarnos todos los días hasta el final de nuestros días, confesando que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y hemos caminado con el Señor. Así será el final de nuestros días, con la seguridad y la confianza. Como había un anciano, como de llegando a los 90 años, lleváramos unas personas jóvenes y le dijeron, venimos a orar por usted, por tu salud. No, le dije, ya no oren por mi salud. Tengo problemas cardíacos, tengo algo, los triglicéridos, el colesterol, padezco de esto, estoy sufriendo. No pídanle al Señor que me lleve. ¿Por qué pedías eso? Porque estaba caminando con el Señor. Si hubiera sido un creyente así, mero desobediente, y le decía, queremos orar para que el Señor tenga piedad y me lo lleve. No, por favor, no oren a mí. No.
va a tener miedo. No piensen que me lleve. No me ha firmado bien con Dios. Ahí está la inseguridad. Pero cuando Él dice, ya no pidan por mi salud, porque estoy sufriendo, ya estoy financiamiento y tengo muchos malestares en mi vida. Mejor pídanme que el Señor me lleve a su presencia. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que hayamos aprendido. La característica de una iglesia muerta es que no vive la palabra. Esa es la verdad. No vive la palabra. Y la característica de una iglesia viva es que vive la palabra. Y la seguridad de la salvación no está en el invento humano, está en la palabra revelada. Que el que cree en el Señor Jesucristo y que camina correctamente con Dios va a entrar a la vida y estará con Dios para siempre. Oremos. Padre, gracias por la palabra, Señor, que nos enseña cuál es la característica fundamental para tener vida, que es la obediencia a la palabra a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de una iglesia muerta que no camina con Dios? Y por eso están muertos espiritualmente. Señor, gracias por las promesas. Que todo aquel que cree en el nombre de Jesús y vive de acuerdo a las Escrituras, Dios le va a guardar hasta el final para que pueda entrar a la vida eterna. Gracias.